trabajando con Fe y Alegría Internacional en un proceso, perdón, en un proceso de rediseño de todos los programas de formación laboral, etcétera, ¿no? Y hay otras organizaciones. Y también estamos trabajando con DB Access, una empresa de la cual yo soy directivo, y hemos trabajado con estas empresas que están en Estados Unidos, ¿no? Son startups y que están en este momento recibiendo financiamiento, y es sobre estas empresas principalmente que hemos seguido la experiencia, ¿no? Porque hay un proceso, una demanda muy grande de servicio. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Ya, un segundito que me están saliendo un montón de pantallas aquí. Ya, perdón, te solicito. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Eso es lo primero. Entonces, vamos a describir el problema. Un crecimiento tanto tiempo, ¿no? Inicial de esas 12 personas, bueno, está complicado, ¿no? Cuando entra un montón de personas, ¿no? Hay una demanda también de nuevo personal, ¿ok? Se estiman contratar 10 personas más los próximos 2 meses, y esto puede llegar a 25 más durante el segundo semestre del 2022. Bueno, años 90. Y cuando hablamos de 20, 30 años de retraso en ingeniería, estamos hablando de bastante, porque esto ha venido evolucionando tremendamente, digamos, como el software ha estado creciendo, ¿no? Bueno, el título y las notas no son un indicador confiable para pronosticar el desempeño de una persona. Eso era un buen indicador. Yo recuerdo cuando comencé en todo esto en los años 90 con mis empresas, y bueno, bastaba conseguir unos chamos con unas buenas notas. Muchas empresas siguen castigando duramente a profesionales que no tienen títulos, ¿no? Y eso, bueno, para nosotros pues es un error, ¿no? Y bueno, obviamente pues estamos hablando del costo de la mala contratación, ¿verdad? La empresa se contratan personas que no encajan con la cultura, ¿no? Y la cultura entonces se resquebraja, y bueno, ustedes seguramente están conscientes y claros de que la cultura es uno de los activos más importantes. Entonces, muchas de esas contrataciones generan un impacto negativo en la cultura, y eso podríamos decir que es un elemento de costo, ¿no? También el tiempo de onboarding que tarda una persona desde que ingresa hasta que se vuelve productivo un equipo es bastante alto, y es un tema. No se trata solamente de contratar los perfiles que necesitamos, ¿no? Se trata de reducir significativamente el costo de la mala contratación. De manera que la empresa no contratar para las personas, entonces hay un tema importante. Y bueno, contratar personas apasionadas con la tecnología, capaces de aprender de forma autónoma. Es mucho más fácil enseñar a una persona que tiene hambre de conocimiento, pues que una persona que le cuesta más, ¿no? Y que no encaja con la cultura. Entonces, todos estos elementos son claves en el tema, ¿no? Entonces, bueno, paremos un momentico aquí, y es como preguntarles a ustedes si tienen ustedes un desafío igual o parecido en sus empresas, ¿no? Y además, ¿cómo abordarían ustedes este tema? Entonces, bueno, les voy a dar unos 20 segundos para que piensen, y luego abrimos los micrófonos unos 5 minutos para escucharlos. ¿Les parece? Ok, comenzamos.
Bueno, muy bien, ok. 20 segundos. Escribir por el chat, Rita, Correcto, pueden escribir en el chat si también les... si tienen problemas con el audio. Bueno, están muy tímidos hoy, ¿vale? ¿Qué pasa? Por cierto, una sugerencia, veo que tienen problemas de conectividad con la grabación. Pueden mandar a grabar directo en internet para que no, que está diciendo se detuvo la grabación, reinicia la grabación. Ok, Chequeen allí, por favor, para facilitarle. Bueno, un ok. poco, puedo decir brevemente, como un poco creo que pensando en lo que Rita diría, es que sí, efectivamente, en los tiempos de onboarding en la parte de tecnología tienden a tomar algo de tiempo y bueno, obviamente tener precisión en lo que se quiere y lo que la persona va a realizar es importante, pero quizás lo que más choca son con las culturas actuales donde estamos acostumbrados a que la gente entre, se conozcan, entonces los planes de inducción duran un mes, 2 meses, 3 meses, y la presión de mi parte, por ejemplo, es tratar de que en una semana la persona ya empiece a tener la posibilidad de enfrentarse a algo y poder producir un resultado, así sea pequeño, que contribuya al trabajo del equipo. Correcto, Eduardo, muy bien. Gracias, muy bien. Muy bien. No sé si Emil se captó lo que dijo Eduardo por este tema de que estaba parando la grabación. Así que, bueno. Sí, estoy aquí tratando de detener la grabación para grabarla en la nube. Estoy trabajando en eso. Ok, ok, chévere, gracias. Bueno, muy bien, ¿quién más? Y una muchachita, ¿te acuerdas? Milagros, esa de Flor de Aragua, creo que abrió el micrófono Ajá, aquí. Milagros. Ajá, Milagros, ahorita tienes el micrófono cerrado, Milagros. Bueno, creo que no sé, no sé. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con la exposición. Espero que en la segunda parada tengamos una mejor participación. Bueno, muy bien. Entonces, una vez ese problema, ¿verdad? Presentado ese problema, vamos a ver entonces elegir un camino y un enfoque de solución, ¿no? Efectivamente, pues, la empresa se consiguió en ese momento de contratación y lo que había pasado en la experiencia anterior ante un dilema, ¿no? Algo así como lo llamamos así, el camino seguro, es decir, contratar un profesional más senior de recursos humanos que no se tenía en ese momento, bueno, y montar un mejor sistema de atracción y selección basado en las mejores prácticas, ¿no? Esta opción la llamamos la opción alfa, el camino seguro. Y luego, bueno, el camino innovador, que consiste en aprovechar este gran desafío, este gran problema que tiene la empresa para inventar o reinventar el sistema de contratación. Y con él, bueno, impulsar una transformación también de la gestión de personas basado en todos los paradigmas de la agilidad, ¿no? Y eso es lo que llamamos la opción beta. Y a la empresa se le presenta este dilema. ¿Cuál de los dos caminos tomar? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, la empresa, bueno, está en un proceso de transformación ágil. Afortunadamente, nosotros estamos trabajando con ellas en esa práctica. Está muy satisfecha con los resultados, de manera que la opción beta la puso en la mesa el equipo nuestro de facilitación, ¿no? Sin embargo, por supuesto, habían ciertas aprensiones. Los líderes de la empresa tenían algunas dudas razonables sobre el riesgo que podía implicar la opción beta, ¿no? Y eso lo podemos resumir en esta pregunta. ¿No será que se atrasa el proceso de contratación? Y si es así, vamos a empezar a tener problemas con los clientes que se quejan que no tenemos los recursos disponibles, ¿no?
Entonces, esa fue, digamos, un elemento importante. ¿Cómo se resolvió o cómo resolvimos este dilema? Bueno, este dilema se resuelve a través de esta conversación. El equipo ágil presentó su propuesta, pero primero hicieron esta distinción. No es lo mismo que el problema a resolver sea contratar 20 personas de acuerdo a un perfil, a que el problema sea contratar a 20 personas minimizando el costo de la mala contratación, que ha sido la experiencia próxima pasada de la organización, y acelerar además el tiempo de onboarding, de manera que las personas puedan entrar en los proyectos mucho más rápido de los tiempos que hasta ahora tenemos, ¿no? De manera que la opción alfa resuelve bien, esto es lo que dijeron los facilitadores, resuelve bien el problema 1, pero no el problema 2, no necesariamente el problema 2. Entonces lo que tenemos que decidir primero es cuál de los dos problemas realmente queremos resolver. Si el problema de contratar 20 personas de acuerdo a un perfil, o el problema de contratar a 20 personas minimizando el costo de la mala contratación, ¿no? Interesante cómo se plantea y cómo se aborda, ¿verdad? Este tema. Bueno, el CEO, por supuesto, dijo que la opción 2 era la opción que ellos obviamente querían, es decir, reducir pero le preocupa que el proceso beta no consiga candidatos a tiempo y que la intención de la innovación tarde demasiado, ¿no? Porque, bueno, esa es la experiencia tradicional, ¿no? De manera que el líder del equipo ágil lo razonó de esta manera. Esa es la lógica que se repite siempre buscando a las personas a última hora, y por tanto nunca tenemos el tiempo para hacer buenas contrataciones. Es por eso que tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? Porque el riesgo es muy alto de repetir las fallas anteriores. Así que lo que plantea la opción beta en concreto es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en resolver el problema y no en buscar la solución más rápida. Si queremos reducir el costo de la mala contratación, entonces tenemos que descubrir las causas que la están generando, que la están generando. Y para hacerlo tenemos que, a partir de la experiencia y la data de las recientes contrataciones, hacer una buena retrospectiva para saber en dónde acertamos y en dónde fallamos, y a partir de allí hacer una mejora del sistema, ¿no? Si eliminamos del proceso actual lo que no funciona, entonces podemos reducir la mala contratación. Esa es la hipótesis que tiene la propuesta beta, ¿no? Si diseñamos el sistema que será, si rediseñamos este sistema que ya tenemos, al menos será mejor que el anterior. Y lo haremos más rápido en busca que buscar una solución fuera de la empresa. Esta es como la conversación y el debate que se está dando en la empresa, ¿no? Sí, no importa. La opción beta sigue diciendo, ¿verdad? También puede hacer una investigación relámpago para descubrir qué están haciendo otras empresas más innovadoras en el tema de gestión humana, bueno, para resolver este problema. Nosotros, dice el líder ágil, hicimos una búsqueda temprana, muy rápida esta mañana, y conseguimos al menos 3 ideas que podrían ayudar a reducir aún más el costo de la mala contratación. Por ejemplo, una de las evidencias más interesantes que encontramos fue que la entrevista es la práctica más asertiva para evaluar los candidatos, ¿no? Y no el currículum. Los indicadores apuntan, de todo eso que nosotros investigamos, que, bueno, que el éxito de la contratación ha aumentado en el 90%, en el caso de centrarse en el diseño de las entrevistas. Bueno, interesante, ¿verdad? Lo que queremos decir es que ningún proceso genérico va a ayudar a resolver el problema simplemente por tener. El problema que tenemos que resolver nosotros en base a la experiencia, la cultura y la información y la data que tiene esta empresa, ¿no? De manera que lo que estamos diciendo es que tenemos que centrarnos en eliminar el desperdicio del proceso de contratación, seguir limpiándolo en la medida en que lo ejecutamos y lo mejoramos en base a evidencias, datos y haciendo buenas retrospectivas. Es sencillo, es barato, y todo eso crea más valor a la empresa que la solución genérica. Entonces el CEO, que había estado, bueno, asistiendo a muchos cursos de agilidad desde hace un par de años y tal, entendió perfectamente pues que lo que estaban mostrando los facilitadores era cómo enfocar
cómo resolver, cómo abordar un problema desde la mentalidad Lean Agile. Y eso es básicamente lo que hicieron, de manera que aprobó la propuesta y pidió pues que le indicaran cómo esto se come, ¿no? Cómo se implementa, cómo proponen ustedes implementar esto. Pero antes vamos a hablar un poco. Entonces, ¿qué piensan ahora ustedes? Digamos, la preferencia por la opción alfa o la opción beta tuya durante la exposición de alguna manera cambió en algo. Y si es así, bueno, ¿de qué te das cuenta, no? Entonces vamos de nuevo a dar unos 20 segundos para reflexionar y abrimos el micrófono unos 5 minutos para escucharlos a ustedes, ¿ok? Y eso con el tiempo comienza ahora. Ok. Ok, muy bien. ¿Quién toma la palabra? Abierto el micrófono, así que pueden tomar la palabra. Opción A, opción alfa, opción beta, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Tiene sentido esto que estamos planteando nosotros? Vamos a ver. Cónchale, Alison, esta gente está están muy tímidas, ¿vale? Hoy. O muy reflexivas. Exacto. Vamos a ver, ¿quién Necesitan toma un la poquito más de palabra? tiempo. Ajá, por aquí Raiza Rivero está pidiendo la palabra. Ajá, Adelante, Raiza, Raiza. puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Realmente la presentación del caso que hace Esteban, pues definitivamente lleva a un quiebre de la forma como se ha venido haciendo la contratación desde mis tiempos en los cuales yo estuve en el mundo de gestión humana. Y creo que esa mirada que le das tan específica a la situación de eliminar el costo de la mala contratación, así como también la disminución de los tiempos de inducción y que la persona sea productiva en el menor tiempo, tanto como decía Eduardo, que en una semana ya estuviera dando algunos alcances. Yo pienso que significa definitivamente montar a la gestión de contratación de talento en la nueva lógica. Y desde esa perspectiva, pues creo que las personas que están en el mundo organizacional tienen que dar un cambio trascendente en la forma como están haciendo sentido y de verdad que la forma como lo presentas me parece bien sólida. Así que me siento realmente atraída por esta perspectiva, entendiendo que mi formación profesional y ejecutiva fue en el área de talento humano. Así que mis felicitaciones. Gracias, Raiza. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, Vamos a ver. Ajá. también podemos invitar a que escriban por el chat, porque a lo mejor También. tienen dificultad con el audio, entonces a lo mejor se les hace más fácil participar escribiendo en el chat y bueno, nosotros lo leemos, ¿de acuerdo? Claro. Claro, pero un comentario con respecto a lo que dice Raiza, que es muy importante, ¿no? Es el automatismo que muchas veces las organizaciones en general, no digo solamente gestión humana, se toman las tareas, ¿no? De manera que, bueno, hay que contratar, entonces, bueno, ya como hay unas respuestas, como yo digo, automáticas ya disponibles, bueno, entonces inmediatamente nos vamos a la tarea, ¿no? Y nos olvidamos un poco de la reflexión, ¿no? Y de identificar el problema que queremos resolver, ¿no? Y también del valor que lo que vamos a hacer va a generar en el corto, mediano y largo plazo. Obviamente una contratación, pues, tiene un ciclo de vida dentro de la empresa y de manera que es un proceso que tiene un impacto de mediano y largo plazo. Entonces no nos detenemos a pensar en eso muchas veces, sino que nos vamos directo a la acción, nos vamos directo al automatismo y entonces puede ser que hagamos una buena contratación. Definitivamente contratar a 20 personas, si tengo el presupuesto
y tengo no es una cosa tan difícil. Entonces, cuando yo le pongo a ese problema, le pongo unos condicionamientos, entonces sí se convierte en un problema más complejo donde hay que pensarlo más, hay que buscar soluciones, y eso es lo que habilita la innovación, la agilidad, etcétera, ¿no? Y la creación de valor para el cliente, por supuesto. Vamos a ver, ¿alguien más? Bueno, Alison, seguimos, Alison. Bueno, seguimos, aunque aquí a Ixa Alvarado abrió el micrófono, no sé si quiere Ajá, participar. Ixa. Bien. No, no se escucha. No se escucha. Bueno, continuamos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Ok, seguimos la tercera parte de la historia. ¿Qué viene a continuación? ¿No? Bueno, efectivamente, como dijimos, la empresa entonces tiene ante sí un desafío, ¿no? Que lo podemos resumir de esta forma. Mejorar el actual proceso de contratación con el fin de reducir significativamente el costo de la mala contratación y mejorar el perfil de los que ingresan. Entonces, obviamente, ¿cuál es el siguiente paso? Conformar un equipo. Y ahora viene el dilema. ¿Que un equipo, hacemos un equipo de especialistas o hacemos un equipo multidisciplinario? ¿Okay? Equipo de especialistas es buscar a las personas especializadas en gestión humana, conformarlas en un equipo, tal vez algún asesor de afuera, alguna empresa consultora, las personas de la propia organización, y ponerle el problema al equipo especializado, ¿no? Quiero decirles que esta es una tendencia natural, ¿no? Y la otra es un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces vamos a ver un poquitico de qué se trata, ¿verdad? Este dilema que decimos, ¿no? Que es mejor, ¿no? Entonces, piensen un poco y razonen su respuesta, ¿no? Porque las respuestas de nuevo van a ser un poco automáticas también, ¿no? El equipo multidisciplinario se justifica si queremos concentrar en un solo esfuerzo todos los conocimientos necesarios para buscar la mejor solución posible. Entonces, claro, eso a diferencia del equipo especializado, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de los equipos multidisciplinarios y por qué son tan importantes y por qué para muchos autores y para muchos líderes de este tema dicen que son la clave de la agilidad. Entonces, uno de los principios de la agilidad es el de trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Ya lo hemos dicho. Los equipos especializados tienen una visión parcial del problema, generalmente muy técnica, ¿no? Por lo que van a requerir continuamente interrumpir los flujos de trabajo de ellos y también los de las personas que toman decisiones, ¿no? Para consultar, solicitar permiso, validar las propuestas, etc. Y esto es lo que genera un gran desperdicio, retraso, burocracia, retrabajo, etc., ¿no? Los equipos especializados siguen el paradigma tayloriano de la máxima división del trabajo y la departamentalización, ¿no? En cambio, los equipos multidisciplinarios reúnen a todos los perfiles profesionales involucrados en el problema y los ponen juntos para buscar una solución. Les da mucha autonomía para explorar diversas ideas y probar las soluciones, de manera que el propio equipo tiene en su seno cómo tomar decisiones sin esa permisología. De hecho, pues, los roles del equipo multidisciplinario van a aparecer estos elementos de decisión que vamos a ver un poquitico más adelante. El equipo multidisciplinario no solo hace una propuesta, sino que también es responsable de llevarla a cabo y de entregar un resultado, como se dice, end-to-end. Los equipos multidisciplinarios se centran en resolver el problema y en crear valor para la empresa. Entonces ya no hay que cuidar el celo profesional de una determinada rama, sino que el problema es multidisciplinario, como dicen, múltiple, ¿no? Un equipo multidisciplinario es creado para resolver un problema complejo que impacta a toda la organización. El desafío a resolver está claramente establecido, como lo hemos visto en este caso, ¿verdad? Tiene métricas muy importantes, ¿ok? Objetivos precisos, y esto es lo que permite, pues, que el equipo pueda evaluar si está marchando en la dirección del éxito de la solución. En este sentido, trabaja bajo una mentalidad de solución, de producto-solución, y no una mentalidad de proyecto. Y esta es una cosa muy importante, ¿no? Regularmente la mentalidad de proyecto sesga los resultados y las relaciones directamente, por ejemplo, con los clientes y la creación de valor. Eso es lo que dice la agilidad y lo que en cierta forma está demostrado, ¿no?
Un equipo multidisciplinario es pequeño, estamos hablando de más o menos 5 personas, ese es el estándar, y tiene una clara delegación de autoridad para tomar decisiones. No tiene ningún sentido nombrar un equipo multidisciplinario y luego que el equipo tenga que estar constantemente pidiendo opiniones y presentando propuestas para tomar decisiones y esperando que esas respuestas se produzcan, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, vamos a hacer otra parada aquí, Alison, ¿no? Vamos a ver si podemos nosotros estimular una mayor participación en este momento, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo evalúas tú el papel y la importancia de los equipos multidisciplinarios, en este caso en general, y en particular, y en general con todo este tema de la solución de problemas complejos, ¿no? ¿Qué diferencia el valor que puede generar un equipo especializado versus un equipo multidisciplinario? Igual, entonces vamos a tomarnos 20 segundos para que escriban en el chat, puede ser, si tienen problemas con el micrófono, o para que piensen un poquitico y podamos conversar y podamos escucharlos a ustedes nuevamente, ¿no? Entonces comienzan los 20 segundos ahora. Ok. Bueno, muy bien, vamos a ver. ¿Quién toma la palabra? Queremos escucharlos. Ajá. Ana Nocerino abrió el micrófono. A ver si Ana, te la escuchamos. Sí, gracias. Bueno, es realmente fundamental tener un equipo multidisciplinario. Sería prácticamente impensable o remontarnos a décadas atrás el trabajar esto solamente de la mano de personas especializadas en el área de recursos humanos. Recursos humanos, por tradición o gestión humana o como se le llame hoy día, no es el área que toma las decisiones, es un área de staff, es un área de apoyo, de manera que la gran ventaja y el valor agregado de un equipo multidisciplinario es poder tener no solamente distintos puntos de vista, sino las distintas necesidades que no necesariamente se manejan de una manera perfecta o al 100% desde el área de recursos humanos, de forma tal que cuando ya, obviamente, partiendo de la base que la entrevista ha sido estructurada, pero no solamente eso, sino que todo el mundo tiene claro qué perfil estamos buscando y para qué lo queremos así. El por qué y el para qué lo queremos de una determinada manera. Y es lo que tú decías antes. O sea, eso tiene que cumplir con, digamos, una persona que se adapte a la cultura organizacional, una persona que tenga esas competencias que, bueno, ahora aparentemente ya no se le llaman competencias, sino virtudes cardinales. Es decir, no importa para qué departamento vaya, no importa cuál sea su rol, tiene que tener esa persona porque es un embajador de una marca y la marca naturalmente es la organización. Entonces el equipo multidisciplinario va a aportar distintos puntos de vista y además eso va a hacer que la decisión se tome no solamente de una manera multilateral, sino consensuada y aterrizada. Entonces allí, evidentemente, ¿esto qué va a hacer? Que los errores de contratación o el costo de la mala contratación va a disminuir significativamente. Excelente, mejor dicho imposible. Gracias, Ana. A ustedes. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver, chale, vale, tenemos bastantes personas, tenemos 27 personas, no puede ser que... Ajá, Marieta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería comentar que también un equipo multidisciplinario puede ver problemas ocultos que entraron en el espacio de obviedad de los especialistas. Por ejemplo, puede ver en otras redes y en otros ámbitos de acción de las personas a ser contratadas. Puede ver también los lenguajes de distintas generaciones de personas que los especialistas se les puede escapar.
Esto me quería traer a colación un ejemplo que ocurre entre los primeros empleos de ingenieros que solicitan, hacen chistes sobre los ejercicios que reciben en las encuestas de contratación, o se pasan las pruebas, en fin. Creo que entonces el equipo multidisciplinario puede ver estos asuntos con mayor amplitud. Claro, no, y Marieta, incluso hay empresas que te entrenan para pasar el examen como te entrenan para los exámenes para entrar a la universidad. Exacto. Exactamente. Entonces, nos escapamos entonces de la propuesta de valor que trae cada una de estas personas. No los llegamos a conocer porque entramos ahí en ese juego. Exacto, exacto. Excelente. Gracias, Marieta. Muy bien. Vamos a ver, tenemos tiempo para uno más, ¿verdad, Alice? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, continuamos entonces, Alice. Ok. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, el equipo ya, fíjense lo que pasó. Aquí, bueno, el equipo, bueno, nombró un equipo multidisciplinario. El stakeholder de ese equipo era el CEO de la empresa, ¿no? Es un problema importante que está en su agenda, está en los primeros lugares de su agenda, por lo tanto tiene mucho sentido que él sea el stakeholder, ¿no? Es decir, uno de los interesados del producto que se va a generar y de los resultados que se van a generar y va a ver junto con él y otros dos stakeholders una inspección del trabajo que se está haciendo. Ese es el papel y ese es el rol que juegan en un equipo multidisciplinario los stakeholders, ¿no? De manera que tienen una responsabilidad. Bueno, también se nombró un dueño de producto para seguir como la tradición que la empresa está llevando a cabo, ¿verdad? Y no se nombró, pues se puso un gerente de consultoría, porque son los que le duele el problema, los que están sufriendo el problema, los que lidian con las malas contrataciones, bueno, son los gerentes, ¿no? Son estas personas, de manera que ese interés natural que tiene para resolver el problema se va a poner como una energía importante en el proceso, ¿no? Luego, 4 miembros designados por sus capacidades para aportar solución. En este caso, por ejemplo, el líder de ingeniería de software era muy importante porque necesitaba, digamos, esa evaluación como ingeniero, un consultor y 2 personas de gestión humana. Y también, bueno, había un coach facilitador que venía a jugar el rol del Scrum Master de todo ese proceso. Así se nombró el equipo. Fíjense, un equipo bastante pequeño y muy importante, pues se le asignaron los recursos y los tiempos necesarios para resolver el problema. Es decir, este es un problema crítico de la organización y hay también un time box. Es decir, tenemos un ciclo de tiempo para resolverlo, no es un equipo que va a trabajar al infinito. De hecho, pues el ciclo era hacer todo este primer ciclo de contratación, ¿no? Entonces, bueno, la empresa siguió un protocolo también de constitución del equipo, ¿no? Este también rompe con las prácticas tradicionales que nombramos un equipo, bueno, y damos por sentado que el equipo entendió el compromiso, entendió el propósito para el cual se invitó, ¿no? En agilidad esto, no, digamos, hay un conjunto de prácticas muy importantes que permiten, pues, constituir el equipo y no solamente constituirlo, sino lograr el compromiso necesario para que el equipo, pues, asuma la responsabilidad, ¿no? Y bueno, se hizo una invitación para participar, de manera que las personas podían declinar, por ejemplo, ¿no? Esa es una práctica muy importante, de manera que no es una designación, sino es una postulación y la persona, pues, acepta o no su rol, su participar en este equipo, ¿no? Bueno, se realizó una ceremonia de constitución, así se llama en agilidad esta cosa, donde se dejó claro, pues, el desafío que el equipo tiene, los resultados que se esperan, y se buscó el compromiso de cada miembro, ¿no? Para saber, pues, si estaban a bordo o no estaban a bordo del problema. Si ese problema que iban a resolver, pues, ellos tenían la suficiente motivación, tenían la suficiente interés y las suficientes ganas de
echarle para resolver ese problema, es decir, aceptar el desafío como tal, ¿no? Y bueno, después de eso se realizó un kickoff sencillo, pero era muy importante también enterar a toda la empresa del trabajo que se estaba haciendo. Esto es muy importante en agilidad también, porque la transparencia es uno de los principios básicos, ¿no? La gente sabe en qué anda esta persona, porque ahora lo veo haciendo cosas que no lo veía haciendo antes, y sobre todo también genera en las personas que están en el equipo, bueno, el compromiso de que la empresa espera unos resultados de eso que se está constituyendo. Entonces, algo relativamente, vamos a decir así, que parece obvio, para nada lo es, ¿no? Y bueno, y era muy importante también la participación del CEO en esta ceremonia, pues para darle su aval y darle claridad pues de la importancia que estaba teniendo, ¿no? Entonces, bueno, transcurrió ese tiempo, fueron 8 semanas, ¿no? Y 8 semanas, vamos a ver un poquito los resultados. Claro que esto está un poco maquillado porque hicimos este ejercicio y aquí quitamos algunas cosas que son confidenciales para la empresa, pero en general estos fueron los resultados que se alcanzó, ¿no? Fíjense, después de 8 semanas de trabajo, oye, el equipo logró hacer cosas como esta. Por ejemplo, una visión integral del proceso de atracción, contratación y onboarding, que la empresa no tenía, ¿no? De manera que más o menos el mapeo de ese proceso, ¿no? Está el candidato y está la empresa, y la empresa, bueno, el proceso de atracción se define como un conjunto de dinámicas que la organización ejecuta para que son eventos, que son algunos experimentos en redes sociales que se hacen para atraer a las personas de talento. Muy importante en esto era no tanto explícitamente buscar trabajo, sino buscar talento. Es una cosa muy distinta, ¿no? Porque, bueno, mucha gente buscando trabajo que no tiene las competencias, entonces se te va a llenar, sino más bien era como una campaña muy inteligente para censar si las personas estaban interesadas en algún tipo de desafío, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero un poco esto es lo que se hizo y todavía seguimos haciendo experimentos para poder entonces lograr que esta bitácorita que están aquí, este tanquecito que ustedes ven aquí de postulación, bueno, esté permanentemente lleno, que tengamos buenos postulantes. Fíjense que aquí hay un proceso de calidad que podemos seguir para entonces, si no están entrando los postulados que queremos, bueno, ver qué tenemos que cambiar en el proceso para mejorar la calidad de los que están entrando aquí, ¿verdad? Luego viene el proceso de contratación propiamente dicha, ¿verdad? Entonces la contratación, bueno, se basa en tomar a estos aspirantes, digamos, y seguir un proceso que es el que vamos a rediseñar y el que vamos a mostrar ahora, ¿no? Hasta que logra un acuerdo, pues, hasta que se logra contratar a la persona, también hay unos tiempos que podemos ir llevando y algunas métricas para evaluar y sobre todo para mejorar continuamente el proceso que estamos diseñando. Luego viene el proceso de onboarding, ¿no? Las personas contratadas siguen un proceso hasta que ingresan al primer proyecto. Entonces ese acompañamiento no es tanto una inducción, es un poco más que una inducción, porque el proceso debe acompañar a la persona pues hasta que está, vamos a decir así, sentada en la silla a bordo de un proyecto, ¿no? Es decir, y en ese momento, bueno, la persona pasa de ser un aspirante y se convierte en un miembro del equipo, ¿no? También es importante esa ceremonia que ocurre, diseñarla, tenerla como parte de la cultura, cuando una persona pues ya se convierte en un miembro de la organización, y después viene un proceso de evaluación, ¿no? Tanto de la persona que evalúa el proceso para descubrir mejoras en el proceso, como también una evaluación del equipo que está recibiendo a este miembro, bueno, porque ese feedback es lo que nos va a permitir a nosotros medir si estamos haciendo el trabajo o no, ¿no? Y ahí termina el proceso de uno, pero este es un proceso continuo, de manera que estamos pensando que este proceso tiene que ser un proceso continuo, tiene que ser una cadena de suministro que está entregando constantemente talentos a la organización. Igual como funciona un equipo de fútbol, que no ficha cualquiera, está fichando a las personas que necesita, y hay toda una inteligencia de scouting buscando a las personas que necesita para enriquecer, ¿no? La calidad. Eso es lo primero. Entonces, la empresa, bueno, muy bien, vamos a seguir en esta presentación, vamos a hablar un poco del proceso de contratación, ¿no? Bueno, el equipo definió los objetivos del proceso de contratación y también las métricas de valor mediante el cual pensaba medir su trabajo, ¿no? Entonces, el objetivo del proceso de contratación es garantizar la calidad del talento y el grado de compatibilidad con la cultura de las personas que ingresan a la organización, ¿no?
la urgencia de ocupar un puesto vacante no puede estar por encima de la calidad de la contratación. Esto es como unos principios de diseño que ellos mismos diseñaron, y fíjense la importancia que esto tiene, ¿no? Claro, los facilitadores juegan un papel aquí muy importante para que esto se pueda producir. Por eso la empresa apuesta a un proceso de contratación continuo y sistemático, ¿no? Como le dije, como un concepto de una cadena de suministro constante de talento. Sabemos que estamos teniendo éxito, sí, esta es una cosa importante. El equipo también, siguiendo la metodología, pues dice, ¿cómo sabemos si estamos teniendo éxito? Bueno, si pasan estas 4 cosas, según lo definió el propio equipo, ¿ok? Si al cabo de 6 meses de haber sido contratada una persona, el equipo le evalúa satisfactoriamente a el miembro, a la persona que está allí, ¿no? De manera que el equipo va a hacer una encuesta de satisfacción por los equipos a donde estas personas están llegando. Segundo, si el tiempo de contratación se ajusta a los tiempos que son aceptados por nuestros clientes, ¿no? Esto sería como una especie de un sistema justo a tiempo de poner a la persona. Esto es complicado, ¿verdad? Porque los requerimientos, digamos, estas cadenas no son fácilmente de ajustarse, ¿no? Y entonces eso era un punto que ellos debían tener. Si el tiempo de onboarding ayuda a los equipos a ser más productivos también, ¿no? Si ese tiempo no puede ser inmediatamente porque probablemente no sea productivo. Ustedes saben que en equipos, pues, hay una ley que se llama la ley de Brooks, que no significa que no porque yo incremente el número de equipos va a aumentar la productividad, sino que por el contrario, baja un momento porque la persona tiene que adaptarse. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De manera que cómo llega la persona preparada para conectarse es muy importante. Y finalmente, si el costo de contratación es razonable, el costo de contratar es razonable de acuerdo a las métricas de productividad de la plantilla, ¿no? Porque obviamente el proceso es importante. Eso son lo que ellos definieron como sus métricas, ¿ok? Bueno, también partieron después de varias sesiones de diseño que la entrevista como hipótesis clave del proceso, de mejora del proceso. Es decir, que lo mejor que ellos ven, y que además lo dicen muchas prácticas que están publicadas en el mundo de la agilidad del recursos humanos, bueno, que la entrevista es una cosa muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, la entrevista es la actividad más importante del proceso. La entrevista es la fuente más confiable de información. Y es lo que permite formar un juicio acertado sobre los aspirantes a ingresar en la misma, ¿no? Los datos que arroja la entrevista son mucho más importantes que lo que vemos en el currículum o lo que arroja una prueba, por ejemplo, que puede darse, ¿no? Bueno, una de las responsabilidades más importantes de los líderes en la empresa, entonces, tiene que ser su participación en el proceso de contratación a través de la entrevista, porque es un problema de toda la organización. Es decir, no solamente es un problema de gestión humana, es un problema de toda la organización mejorar entonces ese proceso de ingreso, ¿no? Las competencias para realizar buenas entrevistas es algo que los líderes deben aprender, entrenarse y mejorar continuamente. Realizar una buena entrevista requiere entrenamiento y también la preparación previa. La única forma de ser buenos en entrevistas, ¿no?, es practicar y practicar y practicar y compartir el aprendizaje entre todos, ¿no? Fíjense, esta es una publicación de Google que dice que el índice, imagínense esta data, ¿no? El índice de fallar en una entrevista de un solo entrevistado es el 50%. El índice de falla es el 50%, pero ese índice, en la medida en que hay más entrevistas, pues se reduce. Pero llega un momento ahí en la cuarta, quinta entrevista donde esa curva se acuesta. Entonces tiene sentido pensar que, bueno, que el proceso funcionaría muy bien con una asertividad más del 80%, más del 85% si hacemos 4 entrevistas para un perfil junior y 5 entrevistas para un perfil senior, ¿okay? Entonces, una entrevista, el equipo diseñó la entrevista, además, una entrevista de 45 minutos, también es una práctica, ¿no? No son entrevistas de 2 horas. Mira, a los 45 minutos ya tú sabes si la persona es o no es, que confía un poco en la intuición, ¿no? Pero si entrenamos a la gente a hacer estas entrevistas, es como tener un pequeño sistema experto, una pequeña red neuronal que puede, digamos, tener una gran asertividad en esto, ¿no? Entonces, el equipo diseñó las entrevistas, hizo un conjunto de preguntas estándares que el equipo compartió después del tercer ciclo de entrevistas. Por ejemplo, háblame de una vez que creaste algo de la nada, ¿ok? Que pasaste de 0 a 1. Cuéntanos qué pasó en ese camino. Entonces, el equipo fue, no voy a leer todas las preguntas, pero fue enriqueciendo una base de preguntas que hacía más inteligente el proceso, ¿no? ¿Qué es algo que aprendiste a hacer recientemente? Oye, preguntas que buscan indagar si la persona
es un aprendiz, es un hambriento de información. ¿Ves? Háblame de una ocasión en que te encontraste con un obstáculo y tuviste que cambiar tu enfoque, etc. No voy a leer toda pero aquí hay 6 preguntas como ejemplo que permiten que el sistema, es decir, el conjunto de personas que están haciendo las entrevistas, pues puedan mejorar continuamente, y esto nosotros lo logramos de una manera increíble, ¿no? Es decir, las personas se hicieron más inteligentes haciendo entrevistas y identificando a las personas, pues, que hicimos un primer formato para hacer los reportes de evaluación. Eso significa que la entrevista eran 45 minutos y 15 minutos para hacer el reporte. Y básicamente la persona tenía que llenar un formulario muy sencillo de una sola página. ¿Okay? Grado de afinidad con la cultura, y simplemente ahí va a poner un sí o un no. Conocimientos técnicos en relación al puesto, talento y experiencia de interés para la organización a mediano plazo. La persona puede tener un perfil que puede ser interesante para la empresa en el futuro, ¿okay? No necesariamente para ese punto, y también las habilidades para trabajar con otro, liderar y ser liderado, ¿no? Y así se hizo. No voy a pasarlo rápido, ¿verdad? En este caso la afinidad era un sí o un no. ¿Okay? Entonces la persona no tenía que hacer más nada, sino marcar un sí o un no, y luego escribía 3 párrafos cortos para razonar su respuesta, ¿no? Para fundar su juicio acerca de por qué dice el sí y por qué dice no. Esto hacía muy rápido, pero muy profundo el tema de evaluación, ¿no? Y abajo unas preguntas de más o menos que guían ese sí o no, ¿no? Luego la segunda pregunta, las habilidades para el puesto, ¿verdad? Tenía 3 opciones, ¿verdad? 1, 2 o 3. No, alguna, y sí califica para el puesto. Y luego la opción de los 3 párrafos para poder argumentar sobre esa opción que está teniendo. La tercera pregunta, talentos adicionales de interés, también teníamos ahí 3 preguntas, ¿verdad? Una, no, alguna, y sí califica para el puesto. En este caso, perdón, esto era para el puesto, para ver. Ok. Aquí, ajá. Y luego, trabajar con otros, cómo es él como trabajador de equipo. Igual aquí un sí, un no, y 3 párrafos cortos para aportar. Después hicimos algunos cambios de esto, pero esta fue una versión que funcionó muy bien, ¿no? Y finalmente el informe generaba una recomendación. Es decir, la persona marcaba 4 respuestas, fundaba cada una de esos juicios que estaban en la respuesta y luego hacía una recomendación. La recomendación ya estaba prescrita. Mi recomendación es no contratar a esta persona. No siento que encaja con nuestra cultura y contratarla probablemente traerá problemas. Eso era como un veto de contratación de esa persona, ¿no? Era muy fuerte. La persona podía encajar bien en la cultura, pero no veo particularmente un talento o una capacidad técnica que podría ser de valor para los retos que actualmente tenemos como empresa. La tercera opción era: evalúo positivamente el ingreso de esa persona en la organización, pero me gustaría que otros líderes de la organización dieran su aval para contratarlo, ¿no? Es como neutro. Pues. Y luego, mira, esta persona es perfecta para el objetivo que persigue la contratación. Recomiendo ampliamente el ingreso de esta persona. Fíjense qué lógica tiene esto. Por ahí Ana hablaba un poco del consenso, ¿no? Cómo tomar la decisión luego. Eran 4 entrevistas, ¿ok? En general, ¿no? Entonces, ¿cómo se tomaba la decisión de contratación? Bueno, era, como digo, contratar o no contratar a esta persona, porque obviamente al principio se generaron personas que calificaban a la persona como un no y otras personas que sí, ¿no? Y había una gran divergencia. Después esa divergencia marchó hacia una convergencia porque el equipo se entrenó más y compartía más un criterio. Pero al principio esa divergencia fue importante, ¿no? Entonces la decisión es crítica, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque ahí es donde está el tema, el filtro exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo, ¿no? La decisión de contratación, ya un momentico, voy a pasar esta, voy a pasar esta, ok. ¿Cómo es la decisión consensuada? Fíjense, ¿qué significa esto? Y esto viene de todas las prácticas ágiles también, de lo que es la sociocracia y todo lo que es todos estos mecanismos para descentralizar la toma de decisiones y hacerla más inteligente. Bueno, significa, el consentimiento es diferente al consenso. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en consenso y regularmente en el consenso se pierde una información importante, ¿no? Porque siempre la persona que tiene una posición dura cede ante el grupo, ¿no? Para no romper el consenso. Entonces el consenso hay que verlo con cierto cuidado. Mejor es hablar de consentimiento. ¿Qué es el consentimiento?
Bueno, primero hay que distinguir lo que sería el rango de tolerancia, ¿no? De una decisión. Como todo, digamos, cuando yo digo sí, está en mi rango de preferencia personal, pero yo podría decir, mira, yo no lo contrataría, pero yo puedo vivir con eso. O sea, yo no tengo un argumento muy fuerte para decir que no. Y eso no inhabilitaría a la persona. De manera que cuando hay una objeción real, entonces a eso es lo que tenemos que prestarle atención, ¿no? Y así como tomamos la decisión. De manera que la objeción dice de ninguna manera, esta es una decisión inteligente y por lo tanto no vamos a arrepentir de ella. Eso es como lo que está decidiendo la persona. Entonces, cada una de esas recomendaciones estaba como, esa es una objeción, la primera. Las dos segundas es un rango, está en el rango de tolerancia, es decir, pueden impactar la decisión, pero no son definitorias, y definitivamente esta es mi preferencia personal. De manera que cuando ranqueas eso en 4 entrevistas, oye, tienes un sistema que te puede dar muy rápidamente, sin mucho debate, sin mucha cosa, una respuesta bien positiva, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se promediaba la recomendación final de cada evaluador, ¿ok? Y entonces, bueno, se contrataba a la persona si la persona tenía un valor igual a 3 o mayor que 3, ¿ok? Si estaba 2,75, entonces se podía hacer una deliberación pequeña, escuchando a las personas que evaluaron 4 y a la persona que evaluó 1, ¿no? Es como el tema así de las evaluaciones en las Olimpiadas, ¿no? Se escuchan los argumentos, se le pregunta a los dos que votaron tanto en los extremos si cambiarían su opinión, ¿no? Y bueno, si hay un cambio favorable o no, eso sería, puede ocurrir que la persona que votó muy favorablemente diga, caramba, si estas cosas que tú dices me hacen sentido, y yo voy a bajar mi calificación, o lo contrario, ¿no? Oye, si todo lo que tú dices, entonces, claro, esto es una forma de, y al final el comité hace una recomendación de contratación o no, ¿no? El CEO al final, o el equipo de gestión humana tiene la última palabra, pero no puede contradecir la recomendación. Lo que puede es vetarla, ¿no? O suspender la contratación, pero no puede vetarla. Y esto genera una dinámica de toma de decisiones que es mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, pues, se puso el costo de contratación. Eran 4 horas de entrevista. Esto se cumplió bastante bien. 45 minutos de deliberación y 15 minutos para hacer el informe. Luego 1 hora de deliberación, lo que sumaba 5 horas en total, pero en verdad 8 horas hombre, ¿no? De manera que el costo era un costo de 8 horas, ¿no? De la empresa, ¿no? Por ejemplo, entrevistar 20 personas implicaba 160 horas hombre, y esto había que tomarlo en cuenta, pero también toma en cuenta el valor de la persona en el ciclo de vida dentro de la empresa, y esto generó, bueno, un costo, pues, que la empresa está dispuesta a pagar por eso para realizar, ¿no? Finalmente, el proceso está funcionando desde febrero. Se han realizado 42 entrevistas, se han contratado 15 personas. Hasta ahora los líderes del equipo reportan que mejoró el perfil de los ingresados, pero esto sigue evaluándose porque está muy nuevo. Las personas también declaran satisfacción con el proceso, las personas contratadas. Y bueno, seguimos aprendiendo y mejorando el proceso. Otras empresas también están adoptando este mismo proceso en el que estamos trabajando. Y bueno, y entonces ahora sí, bueno, vamos a abrir un poquito el micrófono. Tal vez vamos a dar un poquitico más de tiempo aquí, unos 10 minutos. Bueno, ¿qué te llevas de esta experiencia como aprendizaje? ¿Te ayudó esto a tener una visión más clara de lo que significa la gestión humana en el proceso de transformación de las empresas? Entonces, bueno, voy a hacer lo mismo que anteriormente. Voy a dar unos 20 segundos para pensar un poco y luego abrimos los micrófonos. Comienzan ahora. Bueno, muy bien, muy bien. Ajá, vamos a ver quién toma la palabra. ¿Qué les parece? Alison. Ajá, vamos a ver quién levanta la mano o quién escribe en el chat.
está muy aburrido esto, es interesante, está ayudando a las empresas. ¿Qué nos dice? Ajá, Loendri. Muy bien, tienes la palabra. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, llegué un poquito tarde, pero veo que el tema está centrado en lo que es la importancia del reclutamiento y selección de personal, de hacerlo de una manera más ágil, ciertamente. Es una de las áreas que trabajo dentro de la consultoría y bueno, justamente es uno de los pilares fundamentales de las buenas prácticas para que una organización sea un gran lugar de trabajo y para que pueda lograr los objetivos de la organización como y bueno, más o menos de lo que vengo escuchando, efectivamente creo que cuando se selecciona personal, primero no es una responsabilidad únicamente de gestión humana. Segundo, digamos que se debe hacer una evaluación completa de la necesidad que hay en el equipo, de las características de la persona que va a ingresar, o sea, que esté alineado o no a la cultura organizacional, a los valores de la organización, a la filosofía de trabajo, porque a veces podemos encontrar personas técnicamente muy preparadas, con muy buenas competencias a nivel técnico, pero las habilidades, digamos, no necesariamente están alineadas a la cultura de esa organización y al resto del equipo, ¿no? De hecho, por eso también es importante que en ese proceso de selección esté involucrado tanto el líder como el equipo como tal, ¿no? Poder tener un proceso bastante integral al momento de ingresar a alguien para minimizar el impacto en los costos, que sea una persona que pueda perdurar en la organización, que no se vaya a malgastar ni el tiempo que se emplea en el proceso de adaptación, ni bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Dinero, tiempo, etcétera, es una inversión. Entonces, poder minimizar el riesgo y poder aumentar las posibilidades de que esa persona realmente cumpla, digamos, con lo que se espera, pero integralmente, ¿no? No solamente a nivel técnico. Básicamente, sí. ¿dime? No, correcto. Fíjate, todo lo que tú dices lo que demuestra la complejidad del proceso. No es un proceso que se puede ejecutar en automático, es un proceso que requiere reflexión, que requiere inteligencia, que requiere sistemas que puedan ser mucho más asertivos de lo que tradicionalmente lo es. Así que gracias, Loendri, gracias. A ustedes. Muy bien, vamos a ver quién más. Bueno, tenemos algunos comentarios en el chat, Esteban. Ajá, vamos a leerlos, pues. Bien, por aquí Helen Maldonado dice, yo considero que todo lo que sea innovación es súper importante, ya que el mundo cada día está cambiando. Adquirir nuevas prácticas que nos dé equipos más idóneos para la empresa, tanto por el lado de la cultura como por la productividad. No, buenísimo. Yo hago un comentario, ¿verdad? La innovación es este proceso de mejora continua, de reflexión, no surge, no es un rayo que cae de luz y se nos ocurrió la gran innovación, sino que es un proceso de todos los días sistemático, de mejoramiento continuo, y de vez en cuando ocurren magias, ¿verdad? Serendipias y cosas que pasan que la empresa puede dar un salto, y es donde se produce la innovación que conocemos, pero siempre tiene que agarrarte trabajando, mejorando, transpirando, pues como dice el dicho. Buenísimo. María Brazón comenta, gracias por la invitación a la actividad, no tengo audio ni cámara, sin embargo, es interesante el tema. Además, adaptado a estos nuevos procesos de cambios de transformación digital. No, buenísimo. Gracias por tu comentario, y efectivamente, las empresas están viviendo este proceso que tiene muchos nombres. Uno de ellos es transformación digital, es decir, cómo la empresa se adecúa a estos mercados que son más dinámicos, que son más exigentes, que son más complejos, donde hay más incertidumbre, ¿verdad? Y esto tiene que ver, eso tiene un componente tecnológico, por supuesto, pero tiene un componente humano, y este es el componente humano
que está. Esa tecnología de aprendizaje, de creatividad, de la imaginación humana, esa tecnología todavía no tiene parangón en lo digital, ¿no? Entonces, cómo estas dos cosas se complementan es muy importante. Y este es precisamente el tipo de prácticas que ayudan a que las empresas puedan casar la transformación humana con la transformación digital. Tal cual. ¿Cómo se come eso, verdad? Por aquí Marieta Perroni comenta, es apasionante cómo este enfoque ayuda a la transformación. Sin duda me abrió la mente en especial y me impactó el proceso de consentimiento versus consenso. Bien, chévere, chévere, Marieta, ¿no? Y esa es una práctica específica que ayuda a descentralizar la toma de decisiones y que los sistemas sean mucho más descentralizados, porque el problema que ocurre en los sistemas, en la empresa tradicional, pues es que al ser el entorno, un entorno bastante estable, pues la toma de decisiones no era algo que tenía que ocurrir constantemente. Y entonces se podía la empresa dar lujo de que los líderes aprobaran, etcétera, etcétera. Pero ya eso no es posible. Eso lo que implica sería lo que está haciendo unas empresas paralizadas que no pueden moverse, ¿no? Entonces necesitamos prácticas, necesitamos enfoques de gobernanza, de toma de decisiones, que no es esta cosa del empoderamiento que se habló antes, sino que es una cosa mucho más, vamos a decir así, inteligente, que ayuda a que precisamente yo pueda incluso medir la inteligencia y el impacto que tienen esas decisiones, ¿no? Y todo eso tiene que ver con un nuevo enfoque sobre la gobernanza, sobre la toma de decisiones de las empresas. Bien. Valle Castillo nos comenta, interesante, enfocar el ingreso de una persona desde su talento. Eso es un cambio de mentalidad de la empresa que la lleva a ser más efectiva en sus procesos y resultados. Claro, ¿no? Y fíjense, concentrarse en el talento, hay cuando le preguntan a los líderes, a los CEO, ¿no?, acerca de el principal problema, el que está en el número 1 acerca de la innovación, bueno, dicen que es contratar talento, ¿no? Y contratar talento es todo un desafío de las empresas, porque como lo saben todos ustedes, pues la empresa tiene que ser atractiva al talento, ¿no? Tiene que ser una marca que el talento busque trabajar allí, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado también hay una actividad de inteligencia, de scouting, ¿no?, para fichar esos talentos que la empresa necesita. Por eso hoy se habla de verlo como una cadena de suministro, ¿no? Lo estoy usando como metáfora, porque obviamente las personas no son suministros, pero es como usar esto como una metáfora, de manera que es un proceso continuo en que la persona está recibiendo postulados, los está evaluando y tiene un proceso continuo de captación de talento, bueno, como los equipos de fútbol, como los equipos deportivos, ¿no?, que dependen fundamentalmente del talento. En este mundo tecnológico de la transformación digital, la brecha entre dos personas en un mismo cargo, con un mismo perfil, puede ser una diferencia de 20-1 en cuanto a la productividad, o de 50-1. Y fíjense que el fenómeno es muy parecido a los deportes. Entonces, esto son cosas que las empresas están abordando. Interesante. Kirelia Marcano nos dice, actualmente nos encontramos en este proceso de transformación. Lo importante es involucrar a todos en el cambio y en el proceso. Claro, eso es muy importante. Fíjense, ¿cuál es el tema allí? ¿Cuál es el gran tema allí? Bueno, que los líderes puedan aceptar estas dinámicas, ¿ves? Porque hay pérdida de poder, si te pones a ver, ¿no? Entregarle el poder, entregar las decisiones a un equipo multidisciplinario, pues ese paradigma de liderazgo tradicional que se basa en el control, cuando ven una decisión y ven que algo está pasando, y yo que soy el líder, o he sido el líder tradicional de eso, no me dijeron nada, yo digo, bueno, algo está pasando, está saliendo de control. Y hay una respuesta automática, ¿ves?, que incluso el mismo líder no lo ve. Y entonces comienza un proceso de restauración del viejo poder, y si los líderes no se dan cuenta de eso, ellos mismos van a matar el proceso de transformación, porque la gente lo va a leer. Entonces,
ocurre lo que Steve Black llama, entonces hacemos un teatro de la innovación. Es decir, tenemos pantallas bonitas, tenemos campanas en las paredes y tal, pero somos la misma empresa, igual basada en el comando y el control. Así es. Bueno, y por aquí hay un último comentario de Valle Castillo. Te da las gracias, Esteban, y al equipo. Y bueno, que escucharte es siempre aprender. Bueno, gracias por ese piropo, Valle. Gracias. Bueno, creo que estamos ya listos, ¿verdad? ¿Alguien más quiere pedir la palabra o estamos listos, verdad? Alison, ¿verdad? Ajá, sí, no tenemos más comentarios por aquí. Bueno, me extrañó que Milagros no escribió nada. No sé si me reportó que tenía problemas de conexión. Entonces, muy interesante. Ajá, aquí abrió el micrófono Milagros. Muy bien, adelante, Milagros. Hola, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, Milagro. Aquí estamos, María Amanda, estamos el equipo de Talento Humano escuchándolos atentamente y nutriéndonos de este nuevo encuentro. Buenísimo, Milagro, gracias. Estamos aquí, María Amanda, estamos, bueno, el equipo acá. Y escuchándote, bueno, sí, justamente teníamos... Ahí también está Gisela, de nuestra sede en Trujillo, sí. Ajá, Gisela, ¿cómo estás? Sí, bueno, tenemos... pues obviamente una duda que queríamos comentarles, ¿no? En cuanto a la parte donde el proceso para las entrevistas, comentabas que para, por lo menos son 4, ¿no? Nosotros generalmente estamos tratando de hacerlo en simultáneo. Esto en el marco de la agilidad sería preferiblemente individual, realizarlas de manera individual o pueden ser así tipo panel. O sea, lo hacemos en simultáneo, Esteban, disculpa. Sin embargo, con la generación de informes individuales, ¿no? Exacto. Veíamos que podíamos enriquecer el informe con algunas cosas que planteaban, que tú bien exponías allí. Pero bueno, justamente en aras de también acortar tiempos y hacer el proceso un poco más resumido en ese sentido, hemos aplicado esta práctica que nos ha permitido también hasta modelar en nuestros líderes la forma de llevar entrevistas y ha servido como de una especie de formación indirecta, ¿no? Entonces, con este doble propósito hemos hecho eso, ¿no? Entonces vamos viendo qué es lo que la gente entrevista, cómo lo conduce, vamos de alguna manera tratando de modelar el proceso, pero discutíamos aquí nosotras si esto por este lado favorecía, pero podía perjudicar a la hora de, no sé, de algún sesgo, o de afectar el proceso de agilidad, aunque cada quien genera un informe individual, ¿no? Claro. Entonces, bueno, quería escuchar tus comentarios al respecto. Claro, Milagro, mira, yo te comentaría lo siguiente, ¿no? Claro, había que ver, ¿no? En esto no hay respuestas definitivas, ¿no? Yo creo que es interesante, yo escuchando digo, es interesante, por ejemplo, hacer una entrevista a 2 manos, ¿no? Que es una cosa que también se está como digo, estilando, ¿no? Digamos, es el comentario. Pero fíjate, ¿qué pasa cuando hay varios entrevistando, ¿no? Bueno, que las preguntas, así seamos lo más escépticos posible, de alguna manera revelan la simpatía o no sobre la persona, ¿ves? Entonces eso puede sesgar la opinión de los demás. Y eso es una cosa que es nuestro cerebro, ¿no? Este tema que se llama el sesgo, algo así, o la heurística del rebaño, ¿no? Oye, que vamos a aproximarnos porque, a lo que pensamos. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hacemos fíjate, en horas hombre para el equipo es lo mismo, porque son 5 horas hombre o 4 horas hombre, ¿verdad? De manera que lo pueden hacer, si lo hacen virtual aún más, que las planifiques y que sean individuales y que el informe sea individual. De manera que eliminamos esa posibilidad del sesgo, ¿eh? De que, oye, nos enamoremos todo del perfil y de repente pues no veamos los lunares que están allí, ¿no? Entonces es preferible, yo diría, en este modelo que hicimos nos está funcionando bien que la entrevista sea individual, que sea en un corto periodo de tiempo, no más de 2 días, son virtuales, ¿ok? En muchos casos, porque estamos contratando personas de distintos países, es muy importante que la cámara esté encendida para mirar a la persona, ¿verdad? Bueno, hay como esas prácticas que están allí, ¿no?
Pero yo no te lo descarto, Milagro, incluso se me ocurre que una entrevista a dos manos sería un experimento interesante de realizar, ¿no? De manera que las preguntas que tú hagas y las que yo hago, oye, a lo mejor lo que se te ocurre a ti preguntar, oye, me abre a mí otras posibilidades de observación de la persona. Ese sería mi comentario, Milagro. Gracias, Esteban. Chévere, saludos a María Amanda también. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Emilce. No, estamos súper bien. Excelente. Bueno, ajá, por aquí Raiza Rivero comenta, me llamó poderosamente la atención poner el encaje cultural dentro del proceso de evaluación a la hora de contratar. Claro. Bueno, sí, ese es un elemento clave porque en esta empresa, Raiza, lo que pasó es que ha venido trabajando el tema cultural, ¿verdad? Ha venido fortaleciendo una cultura y entonces, claro, cuando eso es relevante para los líderes, una cultura ¿qué? Una cultura orientada al cliente, por supuesto, una cultura, digamos, de autonomía, confianza y responsabilidad con los resultados, y ese trabajo se viene haciendo, una cultura de aprendizaje continuo, una cultura de equipos también, ¿no? Entonces, inmediatamente te das cuenta que la persona no encaja, ¿no? Personas muy ególatras de repente, personas muy individualistas, personas... Entonces, esas cosas empezaron a saltar. Entonces, eso fue un criterio muy importante, ¿no? Porque es que, mira, es muy obvio, es mucho más fácil enseñar algo técnico a una persona que tiene talento y le gusta aprender, a cambiar a una persona que tiene el conocimiento técnico, pero no comparte y bueno, Raiza, tú como coach sabes que cambiar a la persona es un proceso muchísimo más costoso y más largo y a veces pues con resultados inciertos que una persona que es talentosa puede aprender algo nuevo. Bien, bueno, tenemos otro comentario por aquí, salvo, bueno, María Brazón, que dice que le parece excelente y da las gracias, Esteban. Entiendo que es por, bueno, toda la información y la conversación de esta tarde. Bueno, no, a la orden, pues yo creo que me parece muy importante lo que está haciendo ahorita la asociación, porque este tema de la agilidad en gestión humana es sumamente importante, ¿no? Nosotros lo estamos viendo, yo no soy, a pesar de que soy coach, yo no vengo del mundo de gestión humana y me doy cuenta la importancia que está teniendo fuera y que creo que la asociación asuma un liderazgo y traiga estos temas aquí a la palestra y además con experiencias concretas me parece que es muy importante porque es algo que va a empezar a sonar muy fuerte, muy duro, pero que si lo googlean y lo buscan en YouTube van a conseguir un montón de cosas muy interesantes que están pasando en esta transformación de lo que es la gestión humana. Es así, Esteban. Bueno, si no tenemos más comentarios o alguna otra intervención, bueno, por aquí Camarcano, excelente, gracias por el espacio. No, a ustedes también por el interés y estar aquí. Sin ustedes estos espacios no podemos abrirlos. Y de verdad que desde la asociación, conjuntamente con sus aliados, siempre es importante mantenerlos actualizados con todos estos temas que son en este momento tan importantes dentro de las organizaciones. Así que bueno, muchísimas gracias Esteban, Alison, a ustedes por su participación y nos seguimos viendo en los próximos espacios. El próximo lunes tenemos también a José Manuel Jimón, quien nos va a conversar con respecto a todos los cumplimientos que tenemos que tener con el tema de la Loximat. Se están produciendo las inspecciones y debemos estar preparados para eso. Recuerden que tenemos 3 años donde no hemos, si bien es cierto, por decirlo de alguna manera, nos hemos descuidado con esa parte. Entonces, las organizaciones tenemos que estar preparados para todo lo que viene con el tema de las inspecciones a través del sector gubernamental. Así que bueno, los esperamos para el lunes a las 4 de la tarde con este tema. Si no les ha llegado la información, por favor me escriben y con todo gusto le hacemos llegar todo el detalle.
Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias Esteban, gracias Alison por este espacio y seguimos en contacto. Vamos a estar preparando una próxima actividad con Esteban tocando este tema de la agilidad en recursos humanos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y espero tengan excelente tarde. Gracias a todos, gracias, saludos. Gracias, Emilce, muy amable. No sé si Esteban, ¿querías tomar alguna para finalizar? ¿Querías? No, darle las gracias a Milce y a todos. Y bueno, nos estamos viendo, pues estamos organizando cosas, así que van a tener noticias de nosotros, ¿verdad, Milce? Así es, próximamente. Gracias. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.